El Congreso Nacional necesita voces disidentes. No se diga más por Top Latina. José Horacio Rodríguez, bienvenido. Gracias. Contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Como tú dices, me siento parte de la familia. Es parte de este elenco. Invitado itinerante aquí. José Horacio, empezaron a atacarte en las últimas horas. ¿Cuándo no? Para variar. En las redes sociales ante la posición que fijaste con el tema de Venezuela. Ayúdanos un poco a entender cuál es esa posición con respecto al proceso electoral del día domingo y lo que han estado ocurriendo durante las últimas horas y ese ataque de por qué. Mira, yo con el tema de Venezuela siempre he sido coherente y siempre he defendido la democracia. Creo que uno de los momentos en los que en Venezuela yo comencé a detectar que algo no marchaba bien en términos del funcionamiento de la calidad democrática fue cuando la oposición ganó la mayoría en el Parlamento, en el Congreso, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y eso fue un ejemplo de que, las elecciones eran fiables, confiables en Venezuela, porque el gobierno reconoció que había perdido mayoría en la Asamblea Nacional. Y sin embargo, al no contar con esa mayoría en la Asamblea Nacional, hicieron una elección convocando a una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente suplantó al Congreso en ese momento, a la Asamblea Nacional. Y en lugar, una asamblea paralela que tenía poderes superiores. Y fue como una especie de golpe de Estado al poder legislativo, que es el primer poder del Estado. Una especie, no, fue un golpe de Estado al poder legislativo. Y porque se supone que la función de una asamblea constituyente es reformular la constitución política de la República y luego entonces, mientras discute esa constitución, los cuerpos constituidos siguen funcionando de manera normal, en este caso la Asamblea Nacional, y luego entonces que se proclama una nueva constitución, entran a aplicarse esas nuevas reglas de juego, pero no funcionando de manera paralela y concomitante por encima y suplantando los poderes de la Asamblea Nacional. Y desde ese momento yo comencé a decir, no, espérate, aquí se vulneró el orden constitucional. Ya no se puede hablar de legalidad democrática. El chavismo llegó al poder por las urnas y con legitimidad popular del pueblo. Ahora, en el camino, en estos últimos 25 años, eso no se ha mantenido. Eso no se ha mantenido así. Yo aspiro a que sea en las urnas, que sean capaces el pueblo venezolano de lograr el cambio que ha anhelado. Y además, creo que ¿tú crees muchos todavía que es a través de las urnas que va a salir? Creo que será difícil porque no hay las condiciones en este momento para garantizar un proceso democrático confiable. Y eso se puso en evidencia el pasado domingo. Tengo un amigo que participó como observador en el proceso electoral y me decía que una de las cosas que de entrada más le llamaban la atención era que solamente había propaganda visual de un solo candidato. Que solamente había propaganda en radio y televisión de un solo candidato. Que esos observadores no podían salir a circular en libertad por las calles, sino que tenían que hacerlo con autorización, siempre acompañado por sus edecanes. Evidentemente, entonces no había esa libertad. El observador tuyo no era Lionel. No era Lionel. Lo vio completamente distinto, ¿no? Bueno, entonces, fue a 3 colegios, Lionel. Miren, ¿y cómo llegó Venezuela hasta ahí? Yo quiero decir algo para adelantarme a posibles modificaciones o reformas electorales en nuestra República Dominicana. Porque normalmente la ciudadanía en sentido general y la población no le presta atención al tema de las reformas electorales porque pensamos que eso es asunto de los políticos, que los políticos resuelvan, sin darse cuenta que eso es vital y fundamental para evitar nosotros como país llegar a convertirnos en un escenario como lo que está pasando en nuestra hermana República de Venezuela. Y una de las primeras cosas que ustedes saben que hizo Chávez cuando llegó al poder fue mucho antes, fue la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. Algo con lo que aquí se simpatiza mucho. Y yo quiero hacer un llamado ahora en este momento, donde yo sé que por ahí viene se habla de reforma fiscal. Yo digo que es un aumento de impuestos lo que viene, no es una verdadera reforma fiscal. Y donde para justificarla, ellos tendrán que decir que harán recortes. Y siempre por ahí se quiere recortar. Porque resulta ser muy popular. Y la gente no le gusta que de nuestros impuestos se le financien a los partidos políticos. Pero resulta
que el financiamiento que tiene el gobierno en publicidad y propaganda es 5 veces lo que se le asigna a todos los partidos, que incluye una buena partida para el partido oficialista. Y esa es una medida que adoptó el chavismo para poder asfixiar a las fuerzas de oposición. Y mira hoy en día lo difícil que se le hace a esas fuerzas de oposición poder competir en condiciones de igualdad con el gobierno. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo con pensar que eliminar el financiamiento público a los partidos es una medida que pueda ser democrática, beneficiosa, en lo absoluto. Solamente 2 países de América Latina lo han eliminado. Y el primero de ellos fue Venezuela. Y mira ahora lo que está viviendo Venezuela. Es importantísimo en una democracia que la democracia cuesta, pero más caro nos saldría no tener democracia. Y si no, preguntémosle a nuestros hermanos venezolanos. Entonces, ¿cómo podemos vernos en ese espejo y decir cómo no caminar hacia allá? La sociedad venezolana, la República Bolivariana de Venezuela, como se llama hoy, era una sociedad mucho más próspera que la dominicana en términos económicos. Un país pujante. Mi familia vivió allá en los años 80. Y lo sabemos, cómo allá la calidad y las condiciones de vida que había eran envidiables para el resto de América Latina. Entonces nosotros como país nunca podemos dar por sentado los niveles de estabilidad de que disfrutamos, de mínimos de garantías. Ojo, uno siempre tiene que aspirar a más. Eso no puede permitirlo nunca que nos conformemos. Pero, y yo creo que muchos líderes políticos de la región y partidos políticos que han salido a defender lo que está pasando y lo hacen simplemente por sentirse que son afines ideológicamente, creo que están cometiendo un gran error. Porque debemos dejar claro que eso no es izquierda. Eso no es progresismo, sí. Los gobiernos de Venezuela. Porque una de las principales reivindicaciones, José Gregorio, para terminar la idea, que promueve, por ejemplo, los gobiernos progresistas y de izquierda son mejores condiciones laborales y para los trabajadores. El salario mínimo en Venezuela es menos de $4 mensuales. Imagínense trabajar por 160 pesos al mes. Por eso ha habido un éxodo de más de 7 millones de venezolanos de Venezuela. Porque ¿quién vive en esas condiciones de vida? Por eso yo digo, eso no es izquierda, eso no es progresismo. Y ahí hay una gran distorsión. Y por eso nos haría mal defender ese régimen de que por una afinidad con la izquierda, con el progresismo, cuando eso lo que termina es desacreditando la izquierda y el progresismo. Y es un gobierno muy corrupto, autoritario, no democrático y que no ha reivindicado los valores de empatía, de justicia social, de protección a la dignidad humana que promueve el progresismo y la izquierda. Y precisamente eso te iba a preguntar, porque al escuchar tu posición, me parece que es una posición correcta. Sin embargo, como decía Alex, lo que hemos podido ver es un alud, ¿verdad?, de ataques en tu contra y en contra de aquellas figuras políticas que dentro del espectro ideológico se colocan dentro del progresismo, de lo que se llama izquierda, y que han mantenido una posición correcta. Por ejemplo, yo decía esta mañana que me llama la atención el hecho de que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y su principal líder, que es Pedro Sánchez, al día de hoy no hayan dicho nada. Por ejemplo, a mí me parece que, no sé, como que no se trata de eso. ¿Cómo tú lo defines? O sea, ¿por qué tú sientes que vienen esos ataques? Sin embargo, hay líderes latinoamericanos de izquierda, como en Chile, el presidente Gabriel Boric, que sí se ha manifestado de manera enfática. De manera responsable. Y se les reconoce. También, y es un gobierno de una coalición de izquierda y centroizquierda en la que incluso el Partido Comunista de Chile forma parte, porque tiene varios ministros en ese gobierno y han sido enfáticos diciendo que piden garantías de transparencia en el proceso de ayer y verificabilidad. El Frente Amplio de Uruguay, que también es ahora mismo no gobierna, pero es que llevó a la presidencia del patio son a Pepe Mujica en Uruguay, también ha pedido y ha hecho un llamado para que se pueda verificar los resultados y publicar las actas para que haya mayor nivel de transparencia. Entonces te cayó loquismo en el patio. Mira, aquí nosotros tenemos algo en República Dominicana que yo solo he escuchado decir mucho a menudo y creo que tiene mucha razón. Y dice que aquí en República Dominicana a los izquierdistas les gusta ser izquierdistas en el pasado o en el extranjero. Sí. Pero no aquí, en el presente y el territorio dominicano. Y actuar en consecuencia. Sí, porque todo esto es desde un iPhone que tuitean. Y es una... 15 generalmente. Porque eso no tiene que ver. O sea,
no tiene nada que ver, pero sí creo que es un error. Me parece que asociar el régimen venezolano a la izquierda lo único que hace es desacreditar la izquierda y creo que está totalmente equivocado. Pero nosotros seguiremos siendo coherentes con las posiciones que hemos tenido y como lo hemos sido también con el caso de Nicaragua, donde se está viviendo una dictadura también. Tú sabes lo que es apresar a todos los candidatos de la oposición, como pasaron en los últimos procesos electorales. Y aquí Miguel Alejandro, bueno, él tuvo una novia que fue exiliada política nicaragüense y sabe lo que es eso de primera mano. Así que me gusta que le descubran los compañeros. Claro, cuidado, porque parece que eso no se sabía. Están descubriendo los secretos a los compañeros aquí. Yo tenía que entrar con seudónimo a Nicaragua. Mira, me alegra. Y era de triste que yo... Pero ¿a quién se le ocurre tener una novia nicaragüense? Exacto. No, pero ajá. El amor no tiene... Mira, de la doña. No es familia de la doña. El amor no tiene frontera ni edades. Qué bonito. Mira, no, y no había rayeta en esa época, así que era bien. Ya tú sabes. Me alegra, José Horacio, esa posición de tu parte, porque justo decía yo ayer, y de hecho criticaba hasta a algunos compañeros míos de partido, que decía que se habían ido con el amague al defender una posición que está en directa contraposición incluso con la propia génesis de nuestro partido, en el caso mío de la Fuerza del Pueblo, que nace precisamente defendiendo la Constitución en las calles. Y en el caso de Opción Democrática, que es un partido que aunque en lo particular no me identifico con su espectro ideológico, pero que también hay que reconocer que ha levantado la bandera de la democracia. O sea que te felicito, independientemente de lo que te puedan atacar en las redes en ese aspecto, porque creo que es la posición correcta. José Gregorio, mira, yo creo que eso se llama coherencia, y no solamente en términos políticos partidarios, sino también de mi historia familiar. Yo crecí escuchando las anécdotas de mi familia. Mi papá, que es hijo nació en el exilio, de luchadores dominicanos antitrujillistas que tuvieron que ser expatriados por su oposición al régimen, vivió a final de los años 70, vivía en Venezuela. Y él estaba allá y siempre me cuenta la anécdota cuando el proceso electoral de aquí del año 78, que puso fin a los 12 años de Balaguer. Y yo he oído varias veces a mi papá con lágrimas en los ojos contar la emoción que él vivió cuando estaban a la expectativa de ver los resultados electorales. Y él vivía allá con una tía que era más bien la esposa de su tío. Y él dice, ella llama a mi papá y dice: Porfirio, ven a ver que está en cadena de televisión el presidente Carlos Andrés Pérez, que era en ese entonces presidente de Venezuela. Y pusieron como una cadena todos los programas de televisión en los años 70, imagínate, no había muchos canales. Y estaban poniendo en vivo la locución del presidente Carlos Andrés Pérez. Y decía que se acababa de comunicar con el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos y que habían dispuesto el detener todo envío de petróleo a República Dominicana porque tenían conocimiento de que se estaba orquestando un fraude electoral. Y pedían al presidente Balaguer que reconociera su derrota y que entregara el poder de manera pacífica. Y no tuvo otro remedio que hacerlo Balaguer en ese momento. Pero mira cómo fue determinante la posición de un país como Venezuela, sobre todo en ese momento, ¿verdad? Nuestro principal abastecimiento de petróleo, para que aquí haya una transición democrática. Y aquí se dice que en verdad la democracia comienza en el 78, porque si bien con la caída de la dictadura comienza una transición, luego los 12 años de Balaguer no hay duda que fue un régimen de persecución política, de jóvenes apresados, muertos, asesinados, y no habían libertades públicas. Entonces a partir del 78 es que se inicia ese proceso democrático en la República Dominicana. Y la verdad que el gobierno de Venezuela jugó un papel fundamental en ese momento para que aquí se reconociera esa derrota. Aquí estaban militarizados los centros electorales, las urnas, los militares con las armas largas, con banderas rojas en ese momento. Entonces, eso fue así. Yo crecí oyendo esas historias. Entonces, viendo lo que pasaba el domingo en Venezuela, no podía, ¿verdad?, retrotraerme a esos escenarios que la República Dominicana también ha vivido y cómo en su momento la propia Venezuela estuvo ahí para apoyar al pueblo dominicano. Entonces, nosotros no podemos ser indiferentes en este momento clave de la vida democrática de nuestro hermano país de Venezuela. A mí
Igual que José Gregorio, me encanta tu posición referente a Venezuela y de mi perspectiva no era de esperar menos. José Horacio, ya tú terminas como diputado. Terminaste. Ya terminó. Básicamente claro, terminaste como diputado y a mí me da mucha pena que tú no puedas ser esa voz, esa nota discordante, como decimos aquí, en el Congreso. Y por eso me gustaría que dejaras fijadas tus posiciones en torno a las reformas que se vienen muy pronto. Estamos hablando de reforma del Código Laboral, reforma constitucional y reforma fiscal. Cuéntanos brevemente cuáles son tus posiciones referentes a estos temas. Gracias, Odette. Ciertamente ya cumplí con mi mandato de 4 años, aunque hasta el 15 de agosto, a las 12 de la noche, como decía Iván, y el otro día, somos diputados, pero ya el Congreso cerró la legislatura, por lo tanto está en receso, y al menos que suceda una situación extraordinaria que haya que convocar al Congreso, pues entonces ya no nos toca continuar con la labor legislativa. O sea, que sigues teniendo tus 2 escoltas. No, para nada, nunca se para nada. Oficial tiene, porque tiene un carro fiado, entonces. ¡Qué barbaridad! Cualquier cosa lo compro de oportunidades. Se vende de oportunidad. Pero mira, sí. Amonétenlo en el partido. Mira, lamento a ver que no podré estar en el Congreso. Yo para también lo discutir esas lamento reformas. y sé que mucha gente también lo lamenta. Porque el Congreso Nacional necesita voces disidentes, la democracia las necesita. Y aunque ahí en este Congreso está una presencia importante de los partidos de oposición, que esa oposición, de esos partidos mayoritarios en este momento de oposición sumaban 70 y pico de legisladores, muchas veces yo decía, ven acá, pero ¿y dónde están? ¿Por qué no se escucha su voz? Claro. Varias veces a mí el colega Juan Dionisio me decía, tú pareces el líder de la oposición aquí adentro. Porque en muchas ocasiones, hasta estas últimas semanas, yo le decía, ven acá, señores, pero aprenden a hacer oposición. Claro. Porque están apoyando cosas que evidentemente son contradictorias, no son convenientes al país. Y veo que ustedes se quedan callados, veo que votan a favor de instituciones que duplican funciones, como la semana pasada que se aprobó un nuevo órgano militar para que suplanta las funciones del Centro de Operaciones de Emergencia, del COE, con una ley que no toma en cuenta la ley que ya existe, la legislación vigente sobre gestión de riesgos, que crea todo un andamiaje institucional para abordar y los protocolos, los riesgos, y entonces te crean una nueva institución que en la Cámara por lo menos logramos que se establezca que debe actuar en coordinación con el COE, y eso el Senado se lo elimina por presión de los cuerpos militares y lo devuelven para allá eliminando eso. Y tú dices, ven acá, pero aprovechen para aquí hacer un ejercicio de contrapeso. Y no, y muchas veces esa oposición renuncia a ese rol. Entonces, teníamos una voz que se escuchaba con un peso específico ahí adentro y no podrá estar presente, pero estará presente desde la sociedad, desde la opinión pública, desde los medios de comunicación. Con relación al tema de esos avisos de reforma fiscal, la verdad es que en este momento no veo la necesidad de una reforma fiscal. Se va a gastar mucho dinero en construir un relato de que se hace necesaria una reforma fiscal, pero creo que en ese sentido lamento que el presidente Abinader está actuando como sus antecesores, como lo hizo Hipólito, como lo hizo Leonel y como lo hizo Danilo. Todos sus 3 antecesores con vida han auspiciado reformas constitucionales que de trasfondo, el objetivo principal, cada uno con diferentes narrativas, unos de manera más evidente que otros, lo que buscaban era habilitar para que cada uno de ellos puedan volver a ser candidatos presidenciales en el futuro, para un segundo o tercer periodo. Y actualmente la Constitución es muy clara y tiene un candado y dice que ninguna persona que aspire a la presidencia de la República puede gobernar 2 periodos y nunca más. Y ese nunca más está ahí en la Constitución de la República. Y la única posibilidad de eliminar ese nunca jamás es precisamente modificando la Constitución de la República. Creo que en este momento no procede una reforma constitucional. Ahora mismo hay estabilidad política. Una de las principales banderas de este gobierno que sirven como un logro es que hay una justicia independiente. Bueno, ellos dicen que hay una justicia independiente, entonces hay que modificar la Constitución, pero no ha habido una justicia independiente en los últimos 4 años, es lo que nos han vendido. Entonces, que me parece o sea, tal como está hoy día, tú sabes perfectamente que es muy fácil. Depende de la voluntad de quien llegue ahí. Exacto. Y un Luis Abinader no necesariamente es el que va a volver a entrar o el que va a llegar en un 2028.
O sea, cuando digo un Luis Abinader es el que hasta ahora ha demostrado que no tiene absolutamente ningún interés en perpetuarse en el poder en ningún momento. Incluso ayer decía en el marco de la semanal que él no solo quiere buscar ese candado del que ha estado hablando para no repetir en la presidencia, sino incluso que él quiere o pretende incluir en ese proyecto de reforma un transitorio que le impida a él volver a repetir en cualquier momento del futuro del país. Pero es que eso ya existe, Alex. Ya está, y eso está. Nunca jamás. Y él no puede repetir. Pero está en que si tú tienes, como él lo tiene, la mayoría en el Congreso, hay formas de que... De modificarla nuevamente con una modificación constitucional. Siempre la habrá. Eso es una discusión. Pero a veces hay formas que se pueden poner más difíciles. Mentira. Con unanimidad. Adelante. Miren, el PRM obtuvo por las urnas en mayo pasado, a nivel de diputados, alrededor del 57% de los votos. Yo tengo una propuesta. Vamos a cambiar el método de asignación de escaños en la Cámara de Diputados para que le corresponda el 57% de los diputados. Y ahí ustedes verán que ya de repente él no tiene la mayoría absoluta para modificar la Constitución. Esa es una reforma que a mí me gusta más. Porque el método actual le da una sobrerepresentación a la primera mayoría. Bueno, tú eres víctima no de es eso. A los partidos mayoritarios. Es a la primera mayoría. Un partido que tiene el 57% de los votos y le da el 77% de la representación en la Cámara de Diputados. Yo estoy de acuerdo. José Horacio fue el diputado más votado. En ningún caso el método de Hon lo favoreció. Por el contrario, él salió en cuarto, o sea, salió como en quinto elegido. El cuarto fue sí, salió como quinto elegido, a pesar de haber sido el más votado de la boleta, con una diferencia de unos 600 votos del que le siguió, que fue Omar Fernández. No, 2000 y pico. Y de Jorge, 4000 de Orlando Salvador. Entonces, no es cierto. Hoy fue víctima. Mira, José Horacio lo sabe, que yo soy un gran opositor de José Horacio en términos ideológicos y políticos. Pero hay que reconocer que el método de Hon simplemente no funciona como nosotros lo tenemos hoy día. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso que tú acabas de decir. Yo en el 2020 gané a pesar del método de Hon. No gracias al método de Hon. Pero ¿por qué no iniciar con la lucha de la modificación y del cambio del método desde el mismo 20 de la primera legislatura del 20 y sí iniciarla ya meses antes a las elecciones? El momento de hacerlo era en el 2023, que hubo una reforma electoral importante. Y yo no voté por esa reforma electoral porque tenía muchas propuestas, entre ellas esa revisión, y no fue tomada en cuenta. Esa fue una reforma que se aprobó al vapor y que yo definí en su momento como una oportunidad perdida. Ahí están los noticiarios que en ese momento dice José Horacio cataloga como una reforma insulsa y como una oportunidad perdida la reforma de la ley electoral porque se sustituyó una ley para suplantarla por una ley prácticamente igual. Una mala. Y lo que donde hizo no se fue, toma en cuenta el tope de gastos y cosas que son sumamente importantes. De todo eso hablamos en ese momento. Odette se acuerda. El tema del tope de gastos, de sanciones más fuertes para las campañas electorales y el tema del método Hon era uno de los temas que estaban en discusión. Que el propio Elías Wessing, el presidente de la Comisión de Junta Central Electoral, también del cual estaba hablando. Entonces, y yo no lo había analizado como he tenido la oportunidad de hacerlo después de este proceso electoral también. O sea, yo conocía el método, cómo funcionaba, pero no conocía los otros métodos. Y no tenía claro lo que dice la Constitución, el artículo 209, párrafo 2, como lo tengo ahora. El artículo 209, párrafo 2 de la Constitución dice que las elecciones se celebran de conformidad con la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegir 2 o más candidatos. ¿En qué posiciones se eligen 2 o más candidatos? Cuando se eligen diputados y cuando se eligen regidores. Porque para presidente de la República se elige uno. Hay varios candidatos y se elige uno. Para vicepresidente, para alcalde, para senadores se elige uno. Ahora, para diputados y senadores, en todas las demarcaciones se eligen 2 o más. Y cuando se eligen 2 o más, la Constitución te dice que se haya con representación de la minoría. Sin embargo, en el caso de los diputados, hay 48 demarcaciones para elegir diputados. 45 aquí y 3 en el exterior. Son 48. Y en las pasadas elecciones, en 22 de ellas, no hay representación, no de la minoría, no, sino de la segunda mayoría. No hay representación. En 22 de esas demarcaciones plurinominales, el 100% de la representación la tiene la primera mayoría cuando no sacó el 100% de los votos. Entonces, un método que permita eso, que demarcaciones que tienen hasta 5 escaños, como la provincia de Duarte, o 4 escaños, como la provincia de Espaillat,
el 100% de la representación, es decir, que de 5-5 tú le das, de 5 diputados tú le das a los 5 a la primera mayoría, que de 4 diputados tú le das a los 4 a la primera mayoría, en muchas demarcaciones de 3, como la provincia de María Trinidad Sánchez, donde estaba Priscila, que de 3, y tú dices, por eso se viola el mandato de la Constitución, que dice que donde se elijan 2 o más debe hacerse con representación de la minoría. Entonces, por eso yo creo que el método de Hunt, analizándolo ahora, este análisis yo no lo había hecho antes, creo que contraviene en la Constitución de la República porque se convierte no en una excepción, casi en una regla, que de 48 demarcaciones en 22 tú tengas el 100% de representación en manos de un solo partido, es prácticamente la mitad. Eso tendrá que llegar eventualmente al Tribunal Constitucional, que tendrá que dar su valoración al respecto. Sí. No, José Horacio, yo te quiero preguntar por Opción Democrática antes de que nos vayamos. Estamos hasta el mediodía. Ya son las 9. Entonces yo creo que vamos a comenzar las reformas electorales por ahí. Que te quería preguntar, aprovechando que está aquí, que cuando yo vengo los martes a veces juego un rol trato de ser imparcial y no menciona mucho mi afiliación política, pero aprovechando que está aquí te quiero preguntar por Opción Democrática, qué papel tú entiendes que debemos jugar los próximos 4 años y en qué momento nos encontramos, porque evidentemente seguimos. Claro, no hay que trabajar para que el partido crezca, para posicionarnos, para encantar y entusiasmar. Yo creo que hay mucha apatía en el escenario político, hay mucho desencanto y nos toca volver a encantar. Y ese es el trabajo que vamos a estar desplegando y haciendo. En octubre tenemos un proceso interno de renovación interna, de escogencia de nuestras autoridades. ¿La Fuerza del Pueblo y el PLD? Sí, en octubre. Y en ese congreso, José Horacio estará aspirando a la presidencia del partido. Y liderar, con el apoyo y el acompañamiento y la guía. Gracias a quien tenemos esta plataforma de participación política, que fue la fundadora de nuestro partido. Yo estoy seguro que Minú va a apoyar esa renovación. Claro que sí. Porque Minú es una mujer de luces. Bueno, sería bueno que le inviten por acá para que también hable de ese proceso de renovación interna. Hace un par de días, por cierto, a doña Minú. Mira, pero ¿y qué papel jugará Virginia? Bueno, ya veremos en ese proceso de convención, pero la verdad que Virginia es uno de los principales activos políticos con lo que cuenta. Secretaria general, Miguel, secretario de organización. Pero tú criticas la Fuerza del Pueblo y quieres entonces ahora auspiciar eso en otros partidos. Sería bueno también que inviten a Virginia para acá para que convencen, no se diga más. Pero ella, sin duda, es uno de los principales activos políticos que tenemos en Opción Democrática. Tuvo un buen desempeño electoral como candidata presidencial. Óyeme, sacando más votos que Miguel Vargas Maldonado, que la Junta le asignó más de 1.000 millones de pesos. Sí, así es. Y nosotros, a mano pelada, logramos tener un resultado que logró sacar más votos que Miguel. Bueno, pero mira los recursos, Alex. Mira los recursos. Con 1.000 millones, ¿a cuánto salió cada voto? Yo hice los votos salieron. No da, hice la matemática y no da. Miguel recibió los mismos fondos que la Fuerza del Pueblo, que el PLD. Qué barbaridad. Bueno, pero tampoco lo pongo en esa posición. Yo lo que digo es que nos sentimos orgullosos de la participación electoral de Virginia. Es un primer paso de avance y nuestra primera participación electoral como Opción Democrática en la boleta electoral, porque habíamos participado en acuerdos con otros partidos por los obstáculos legales que se nos habían impuesto para poder participar. Así que nos sentimos muy satisfechos y obviamente conscientes de que esto apenas comienza. Mándale un saludo a Guillermo Moreno. Ay, qué bueno. ¿Tú has sabido de él? José Horacio, gracias por estar con nosotros. Mira, aquí siempre tendrás un espacio, José Horacio. Cuando quieras estar acá con nosotros, no se diga más. Muchísimas gracias. Mira, Miguel. Te prometo que cuando tú vuelvas, vamos a darle vacaciones a más. Más y más, amigo mío. Hermano y vecino. Gracias, José Horacio. Amigo José Horacio Rodríguez con nosotros en No Se Diga Más. Se nos fue el tiempo. Nos llevamos unos cuantos minutos más. No hablamos de la posición de Leonel Fernández con respecto a la situación de Venezuela, que todos lo están diciendo, la Fuerza del Pueblo, sí, ahora es un héroe. Un héroe nada. Un documento muy bien escrito, pero yo quiero que nos diga. Como observador visitó 3 colegios electorales. Que nos diga qué pasó en ese lapso que se evidencia en el mismo comunicado entre que él visitó el centro de votación y el CNE decidió según anunciar. Declaraciones estaba en el Eurobuilding descansando mientras lo daba. No, léelo, varón. Lo dice, comiendo uvas. El comunicado de un detalle de la seguro. Según el comunicado, termina cuando visitó un centro de votación y se fue. No, termina. Y empezó a ver cuando el Centro Nacional Electoral
Léalo, varón. Creo léalo. que Leonel le haría más léalo. fácil quedarse por allá aprovechando el cierre de aéreo. Muy triste muy el papel mal, de Leonel muy Fernández. mal, sí. Que Pero ese que- documento pero ahora... que- No, escúchame. ¿Por qué sale ese comunicado? Porque no aguantó la presión. No aguantó la ahí no estoy de presión. acuerdo Aguantó- contigo. bueno, no estoy de acuerdo está contigo. bien. No es un tema de No, presión. Y Omar hasta sacó cuando el de él para desaparecido. diferenciarse de su papá. No tiene que, Fernández perdón, realidad. perdón. va a tener que explicar No, mucho Perdón. sobre Espérate, Venezuela. sí, pero espérate. Aquí y Sí, en sí, sí. Latinoamérica. ¿Por qué espérate. Omar sacó el ¿Qué- comunicado? Perdón. Para decir, Pero, yo soy igual que mi papá. perdón. ¿Qué tú entiendes que debía decir el comunicado que no dijo? No, yo no estoy diciendo que el comunicado está mal, el comunicado está perfectamente Ok. redactado. Es más, Bueno, entonces, ¿cuál es 24 la horas crítica? después. algún asesor lo habrá 24 escrito. Entonces, 24 horas ¿cuál- después. pero el tema perdón, no ¿cuál es es la el crítica? comunicado. Entonces, ¿cuál es la crítica? Primero, avalar durante todos los años que ha avalado el gobierno o el régimen chavista madridista. Volvamos. Eso es lo primero. No, pero estamos hablando Lo de la segundo, observación. Subir su darle foto validez, súper imparcial ahí darle validez con Maduro. con un silencio absoluto a todo lo que ocurrió el día domingo, sabiendo que estaban ocurriendo cosas que no debían, ¿Quién dijo? y lo avaló. ¿Quién rompió el Tercero, silencio de los observadores? 24 horas después de que todo El lo que centro estaba Carter. pasando y que todo el mundo estaba ¿Y qué estaba consciente de lo que haciendo estaba ocurriendo allí, que sin ningún tipo de manifestación. ¿Y cuándo sale el comunicado? ¿Cuándo no aguantó la presión, varón? Eso no es cierto. Bueno, lo digo ¿Qué? yo. No, Cuando no aguantó la presión, pues yo te lo Leonel refuto. Fernández, No, pues- junto con Ernesto no, Samper, comunicó un comunicado. Pues así como Emitió un comunicado. perdón, así como he estado de acuerdo contigo en muchísimos de los aspectos que hemos estado tratando desde ayer, perdón, Alex, desde ayer, no estoy de acuerdo contigo por lo siguiente, porque tengo conocimiento oficial de que Leonel Fernández salía ayer temprano de Venezuela, suspendió Y se su devolvió vuelo, para ayudar, a se ver. mantuvo, perdón, se mantuvo en territorio venezolano y sostuvo varias reuniones con los principales líderes de oposición durante todo el día de ayer. Lo que pasa es que también se ha querido politizar desde la perspectiva local la función que él tiene allá. Si tú me preguntas a mí, y tú lo sabes bien, responsablemente, desde ayer estoy diciendo que yo, en lo personal, no estaba de acuerdo con la participación de Leonel Fernández como observador en ese proceso, porque el solo hecho de participar le daba, de alguna forma, validez a un proceso que se sabía cómo iba a terminar. Esa es mi posición mía, personal, y la estoy diciendo desde ayer. Ahora, el gobierno dominicano, a través de las principales outlets de social media, de noticias, han querido también sobrepolitizar en el plano local una función que ustedes no le están exigiendo a otros observadores internacionales que también estuvieron ahí presentes. Perdón. Yo no puedo hablar de San Pedro. Perdón. En todo lo contrario, es un agravio para él. Están equivocados. No, Perdón. sin gritos. Estoy terminando de plantear una posición y aquí he respetado la posición de todos. Yo no estoy de acuerdo ni con el resultado de Venezuela, ni estoy de acuerdo, y lo dije desde ayer, con que el presidente Fernández participara como observador en ese proceso. Pero tampoco es cierto que la posición que él plantea el día de hoy sea distinta en contenido y exigencia a lo que han planteado todos los observadores y los representantes de las comunidades internacionales que han emitido una opinión sobre el caso venezolano. Ni tampoco es cierto que el hecho de que su posición haya salido cuando salió es el resultado de la presión mediática y que él se iba a quedar callado. Tengo información oficial y reto a cualquiera a que me contradiga en público que el presidente Leonel Fernández suspendió su vuelo el día de ayer, se mantuvo en territorio venezolano y se mantuvo en territorio venezolano para sostener numerosas reuniones con dirigentes de la oposición que están descritas en su informe y que el resultado del informe en posición es el mismo. Ahora, si queremos para el plano por local politizarlo, ese es otro tema. Y eso yo lo respeto porque es el juego de la democracia. Ahora, el ejercicio, el ejercicio y el uso del presupuesto público para financiar a los memeros y hacer una burla del tema, bueno, perfecto. Y por eso le preguntaba a nuestra compañera, que espero que algún día me dé respuesta, secretaria general del PSOE para República Dominicana, que me preguntaba ayer en un chat privado que dónde estaba Leonel Fernández y que cómo era que iba a salir de Venezuela, que cuál es la posición del PSOE y de Pedro Sánchez sobre este tema, que hoy sigue callado. Qué barbaridad, José Gregorio. Gracias Nada por tu más comentario. la Yo solamente te foto. voy a decir. Señores, solamente te voy a decir. Esa es mi posición. Escúchame. Respeto a ustedes y lo que hago es pedir respeto para la mía. Está bien. No, y yo no voy a decir que tú estás, que si estás equivocado o no. Yo, Alexander Barrios, te estoy hablando en este momento, como he venido hablando
desde hace 48 horas en este espacio, anticipado por excusas de mi parte por hacerlo personal, pero te hablo como venezolano y como periodista venezolano, que tengo familia en Venezuela. Y cuando yo digo que Leonel Fernández ha jugado un triste papel y que su comunicado de ayer se genera fundamentalmente por la presión de que todos los países estaban ejerciendo una presión y fijando una posición firme en contra del régimen de Maduro, solo ahí es cuando Leonel Fernández publica ese comunicado. Lo digo, lo sostengo y lo mantengo. Y yo te lo respeto, no te lo estoy diciendo por un tema partidario, ni por un tema del PRM, ni porque el gobierno está interesado en utilizar las plataformas digitales para perjudicar a Leonel Fernández. Lo está haciendo. No, soy venezolano y te lo estoy diciendo como venezolano. O sea, que quede allí y por favor no digas que lo que yo estoy diciendo sobre Leonel Fernández tiene que ver porque yo tengo algún tipo de relación con el gobierno o con el PRM. No lo he dicho. Entonces, no lo he dicho ni nunca lo diría Alex. Okay, entonces, y desde ayer sabes que me he solidarizado. Insisto, y si quiere el señor Leonel Fernández que pida un espacio aquí, el señor Leonel Fernández publicó ese comunicado fundamentalmente por la presión de todos los otros países que estaban fijando firmemente a nivel de opinión pública. De lo contrario, no lo hubiera hecho, así como no ha fijado una posición firme a lo largo de 25 años, entre otras cosas, porque todo el mundo dice, para que no digan que lo dije yo, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que ha sido uno de los principales beneficiarios de los dineros que vienen de Venezuela y del gobierno de Chávez y de Maduro. Porque todo el mundo lo dice. Ojalá haya alguien que diga, de los que ha dicho que la Fundación Global, entre otros recursos, recibe recursos del gobierno venezolano, ojalá alguien pueda demostrarlo y nos lo pueda traer aquí. Yo no lo puedo decir porque no tengo pruebas, pero hay muchos que lo dicen. Y como hay muchos que lo dicen, yo lo comento aquí. Respeto tu posición. Son las 9:12 de la mañana, amigos. Vamos a tener que irnos. Dinos tú. No, que Leonel demostró su imparcialidad subiendo el día de las elecciones una foto con Maduro. Como también la subió con los miembros de la oposición. Como también la subió con los miembros de la oposición. Nuestro invitado no tenía nada que ver con... Como también lo subió con los miembros de la oposición. Están manipulando el tema. Gregorio. Amigos, gracias por estar con nosotros. Excúsenos esta discusión. No se diga más por Top Latina.